todos. Cuando apenas me metí yo aquí en la plataforma, yo pensaba que nomás íbamos a hacer como 2 o 3, pero qué bueno que ya se metieron otros, y que Eduardo también pues entró, ¿verdad? Y ya está listo. Parece que está más listo que nosotros. Y le damos la bienvenida. Él va a dar este capítulo 13 del libro de los Hechos. Parece que todos, hermanos, han estado dando muy buenas lecciones hasta hoy, ¿verdad? Y eso es muy bueno. Se ve que todos están estudiando mucho en cada presentación que están dando. Sí vemos la pantalla, hermano. Sí se ve la pantalla. Muy bien. Ok. Entonces, para principiar, Eduardo no ha dicho mucho, pero yo creo que él ya está preparado. Como quiera, la primera oración la vamos a dar a Ramón, que nos principie con esta oración para iniciar este estudio que nuestro hermano va a presentar. Y después de la oración, nuestro hermano Eduardo va a tener su tiempo, pero cuando ya se finalice el tema, que Eduardo termine su estudio, le vamos a dar la oración última a nuestro hermano Jorge. Así de que Ramón va a iniciar y Jorge va a dar la última oración. Bienvenidos, hermanos, todos aquí a esta plataforma. Entonces, sin más, vamos a darle el lugar a nuestro hermano Ramón, que nos dirija en la oración inicial. Hermano. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, alabado y glorificado sea tu santísimo nombre, Señor. Te agradecemos en esta tarde por darnos esta oportunidad una vez más de poder estar aquí reunidos en tu nombre, Señor, con el propósito, Padre, de escuchar tu palabra a través de tu siervo, Señor, por quien te pedimos una gran bendición por él, Padre, que tú le des sabiduría, que recuerde, Señor, lo que ha estudiado, y que cada uno de nosotros, Padre, podamos ser edificados en tu palabra. Asimismo, también de la misma manera, a todos aquellos, Padre, que quizás escucharán este mensaje, te suplicamos y te rogamos por ellos, Padre. Te pido una gran bendición por cada uno de mis hermanos que conforman esta plataforma, Padre. Todo esto te lo rogamos y suplicamos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Eduardo tiene su tiempo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. En este capítulo, en especial los primeros 3 versículos para iniciar, vemos la llamada de Bernabé y de Saulo. Bernabé es aquel cristiano que es el hijo de consolación. En Hechos 1 y en el versículo 8, Lucas describe la comisión que Jesús le dio a los apóstoles, donde dice que ellos iban a ser testigos de Jesús en Jerusalén y en toda Judea y Samaria, hasta los confines de todo el mundo. Y hasta el momento hemos visto que este es un cuento de historia, y Lucas ha descrito cómo la comisión fue confirmada o fue cumplida en Jerusalén, en Judea y también en Samaria. Entonces es muy importante que nosotros entendamos de que el Espíritu Santo está cumpliendo con esta promesa. Jerusalén, Judea y Samaria. Y una vez de que esto se cumpla en estas 3 ciudades muy importantes, entonces saliendo de aquí de Jerusalén, de Judea, de Samaria, ya es hora de que el evangelio prosiga por todo
el vasto mundo, y va a llevarse al cabo por medio de la boca de Pablo, de Bernabé, de Silas, de Tito, Timoteo y de otros evangelistas. Y este es lo que se llama la Gran Comisión, que fue prometido allí en Mateo capítulo 28 por el Señor Jesucristo. Que esto es necesario, esto es importante de que se cumpla y se lleve a cabo. Ahora, yo creo que nosotros debemos entender de que el Evangelio se iba a esparcir, ya sea por la boca de Pablo, la boca de Pedro, o cualquier otro apóstol, pero el Evangelio iba a predicarse. Fuese como fuese, se iba a predicar, pero se iba a cumplir. Entonces lo que estamos viendo aquí es el cumplimiento de lo que es la predicación del Evangelio, de lo que se ha prometido por medio de Cristo, allí en Mateo 28, versículos 18 al 19. No hay ningún poder en el cielo, en la tierra, debajo del cielo, arriba en el cielo, debajo de la tierra. No hay ningún poder que pueda poner un alto a la predicación del Evangelio, porque esto es lo que el Espíritu Santo prometió, y se iba a predicar todo el Evangelio por todo el vasto mundo. Estamos viendo de que se está predicando en lo que es en Israel, en Antioquía, en Tarso, en Derbe, en Listra, en Iconio, en Pisidia, en Tiatira, Sardis, Colosa, Pafos, Rodes, Salomé, Creta, Phoenix, Caudia, Esparta, Atenas. Es lo que en donde se va a predicar el Evangelio, tarde o temprano. Ahora, cuando ya progresamos a Hechos capítulo 13, vamos a ver de que el Evangelio se va a predicar ahora en estas áreas de Siria, de Chipre, de Panfilia, Pisidia, Frigia, Iconia, Cilicia, pero con el tiempo va a llegar por toda esta área. En 3 años va a llegar Pablo acá en Roma, donde con el tiempo va a ser va a dar la vida. Le van a quitar la vida cuando termine su predicación en unos 3 años, o unos años después del inicio aquí, después de su tercer viaje misionero. Entonces, en Hechos capítulo 8, del capítulo 8 al capítulo 12, Pablo va a predicar en Judea y por toda Samaria. Ya el resto del cuento de Lucas se enfoca en el ministerio del apóstol Pablo, quien antes era un perseguidor de la iglesia y ahora es uno quien se va a dedicar a la predicación del evangelio a los gentiles. La razón por qué se va a enfocar a la predicación a los gentiles es porque los mismos judíos han rechazado o van a rechazar a Pablo. Y estos judíos van a perseguir a Pablo hasta que él, ya sea que deje de predicarles a ellos o lo maten. Y vamos a ver de que desde aquí en Siria va a haber un grupo de judíos, una secta, de que lo va a perseguir por donde quiera que vaya Pablo, de cada ciudad en ciudad, hasta que él llegue acá en Roma. Esa secta va a ser una piedra en su sandalia hasta no verlo muerto. Esa secta lo va a seguir y hacerle la vida de cuadritos. ¿Por qué?
Bueno, porque no están ellos de acuerdo con lo que él está predicando, le tienen a él tanto odio, ese resentimiento o el celo que ellos sienten, pero en fin, lo siguen y lo siguen y lo siguen, y vamos a ver cómo esta secta se desarrolla, cómo ellos empiezan los problemas a escondidas, en ocasiones abiertamente, en otras ocasiones parece que pagan o sobornan a gente para que le alcen un falso testimonio a Pablo. En fin, ellos están trabajando en el fondo para que Pablo sea perseguido y con el fin de dejar de que él predique el evangelio. Pero nunca pueden ellos taparle la boca a Pablo, porque él tiene ese desdén, tiene ese deseo y tiene ese plan de seguir predicando el evangelio. Noten conmigo ahí en Hechos 11, en el versículo 19. Hechos 11, versículo 19, hasta el versículo 21. Dice, entonces aquellos que estaban desparramados por causa de la persecución, que ocurrió en conexión con Esteban, hicieron su camino, llegaron a Fenicia y a Chipre, y Antioquía, hablando la palabra a nadie excepto a los judíos solamente. Entonces, algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, que estaban con los griegos también predicando al Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y un gran número que creyeron se voltearon al Señor Jesús. Y en el versículo 22 al 26 fueron ellos, se hicieron firmes, fueron hechos firmes por Bernabé y luego junto con Pablo. En el capítulo 13, versículo 1, fueron bendecidos un número de profetas y maestros. Y luego en el capítulo 4, versículo 36, ya nos menciona este Bernabé, que era de Chipre también. Y luego se nos introduce un tal Simeón de Níger. La palabra Níger es interesante, es una región, pero también tiene que ver con la tez negra. Este señor Simeón era un negro aparentemente. Y luego también se nos introduce un tal Lucio de Cirene, que era del África del Norte, y de él podemos leer más en Romanos 16 y el versículo 21. Y otro que en inglés se llama Manaén, y de él podemos leer más en Marcos 14 del versículo 1 al 10, que está asociado con Herodes el tetrarca, Herodes Antipas, que mató a Juan el Bautista y tuvo que ver con la corte del Señor Jesucristo. Y luego en Hechos 11 es cuando ya conocemos, es cuando ya conocemos a a Pablo, ¿verdad? Hechos 11, o a Saulo de Tarso, en Cilicia. Entonces el Espíritu Santo le llama en Hechos 13, el llamamiento del Espíritu Santo en Hechos 13, donde ellos estaban haciendo el ministerio al Señor y estaban ellos no comiendo. El Espíritu Santo le dijeron que separaran a Bernabé en el versículo 12 y a Saulo para el trabajo que el Señor tenía para ellos. Y mientras estaban ellos en ayunas, versículo 13, mientras ellos estaban ayunando y orando, le impusieron las manos, ellos fueron enviados en su camino. Versículo 4, Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para un trabajo muy, pero muy especial. Ahora, quiero que notemos algo muy interesante en la iglesia. La razón por qué mencioné a este Lucio y a Níger y a Manaén, diversidad, es para notar algo muy importante: la diversidad en la iglesia, diversidad de razas y diversidad de culturas.
En ocasiones nosotros somos criados en iglesias o congregaciones donde hay una sola raza, un solo color, un solo idioma. Pero aquí estamos viendo donde había una diversidad de raza, de cultura, de fondo religioso. ¿Y qué puede eso crear en una congregación donde hay una diversidad de raza y cultura en la iglesia? Eso puede causar, como vemos en Corintios, de que causaba una división porque había judío y gentil. Pero cuando hablamos de diversidad de raza, estamos hablando de una diferencia en color de piel, en diversidad o diferencia en lo que es lo étnico, ¿sí? Aquí en mi país, en donde yo predico, cuando los ancianos me pidieron que viniera a trabajar con ellos, me dijeron, mira, hermano Rangel, esta congregación es una iglesia que desde los 1950 ha sido una iglesia nada más blanca, pero está en un barrio donde la mayoría de la gente en ese barrio es gente negra. Y queremos que la membresía pues represente lo que está en el barrio. Y ahora, ya que me voy, es una congregación donde hay una gran diversidad. Y eso es bueno, que hay una gran diversidad. Pero eso ha causado problemas. Porque ahora, históricamente en una iglesia blanca, la manera en que los hermanos adoran a Dios en una iglesia blanca es de una manera muy solemne, ¿sí? Donde los hermanos son muy callados durante la adoración, no hay casi nada de ruido, pero entre mis hermanos negros son muy vocíferos y dicen mucho el amén durante la adoración, son muy vocales durante las oraciones. Y varios oran cuando el que está dirigiendo la oración, varios están también de una manera audible orando a la vez. Y uno dirá, no, esa es una confusión. Bueno, para ellos no lo es. Entonces, ¿qué ha sucedido cuando mezclamos a estas razas? Varios de mis hermanos blancos dicen, no nos gusta como los negros adoran con nosotros. Y algunos han dicho que se vayan los negros. Donde el hermano Andrés predica al inicio, al principio, que los hermanos latinos empezaron a reunir con los hermanos blancos, había un choque de culturas. Bueno, ¿qué es lo que se hace? ¿Se separan las razas? Bueno, en Hechos 2 no vemos que se separaron, sino que vemos que hubo una mezcla de razas, como debe suceder. ¿Sí? Y es lo que debe existir. Leamos ahí en Romanos 10 y el versículo 12. Romanos 10 y el versículo 12. Dice, porque no hay distinción entre judío ni gentil, porque el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos a quien claman o llaman a Él. Gálatas 3, versículo 26 al 28 nos enseña lo mismo, al igual que Colosenses 3:11. Las iglesias deben reflejar nuestra unidad en Cristo, y Cristo debe ser, la cruz de Cristo debe ser quien los une a todos, raza, sexo, todos somos uno en Cristo. Ahora, que cuando el idioma nos divide. Tenemos ese ejemplo en la carta primero a los Corintios, ¿verdad? Para eso hay un traductor en la iglesia. Y cuando no hay traductor, pues hay que callarnos. Y si es necesario, entonces sí nos separamos. Pero la separación no es por la diferencia cultural o por la diferencia étnica, es para poder entendernos.
Y cuando vemos aquí con Manaén y Níger, Bernabé y Pablo, que eran de culturas distintas, estaban todos trabajando juntos para llevar el evangelio a los gentiles y a cualquier judío que se les atravesaba. ¿Sí? Y así es como debe ser en el reino del Señor Jesucristo. Una sinergia. La sinergia significa, sí, aquí está la palabra sinergia, significa trabajando, el obrar de la obra de dos cosas para producir un resultado más grande que la suma de los efectos individuales. Y es lo que es la sinergia. Y es lo que Pablo, Bernabé, Níger, Manahem y los demás estaban haciendo para llevar a cabo el trabajo del evangelio, como resultado la salvación de todos los que obedecían el evangelio, no importando la raza, la cultura, el idioma, el color de las personas. Y Jesús era uno que creía en la sinergia. Cuando uno lee Marcos 6, vamos a leer Marcos 6 y el versículo 7. Noten ahí Marcos 6, versículo 7. Dice la escritura, Marcos 6, versículo 7, y él llamó a los 7 y lo envió en pares y les dio la autoridad sobre aquellos espíritus inmundos. Y estos 12 que envió en la comisión limitada no eran de la misma, del mismo parecer, no eran ellos, ¿cómo le diré? Pues no eran iguales. Por ejemplo, teníamos a uno que era de recaudador de impuestos, a Mateo, teníamos a Pedro, que era pescador, sí, o sea, eran de diferentes carreras, diferentes pensamientos. Es más, Mateo podríamos decir que era de la clase política y Pedro era de la clase trabajadora. Eran diferentes, pero fueron de par en par a hacer un trabajo que iba a resultar como en echar fuera demonios, ¿sí? Como dijo Jesús, yo vi al diablo ser echado fuera del cielo antes de que ustedes llegaran aquí. De echar fuera demonios, de echar el diablo, de arrancar el diablo del cielo y de hacer muchos milagros en el nombre del Señor Jesús. Cuando personas ponen su mente para trabajar en el nombre del Señor, con el fin de traer almas al Señor, se puede lograr mucho. Y también vemos de que ellos practicaron el ayunar. Pablo y Bernabé ayunaron. Ahora, ¿es bíblico el ayunar? Yo creo que hay mucho ejemplo en el Nuevo Testamento donde ayunaron los apóstoles, y si nosotros establecemos autoridad bíblica por medio de ejemplo apostólico, entonces la respuesta es sí, es bíblico ayunar. ¿Es mandamiento? Pues no es mandamiento, no es un hecho de fe y de comunión entre Dios y el hombre. Pero ¿de qué sirve el ayunar? Vemos aquí de que estos hombres ayunaron para poder ellos preparar sus mentes y sus corazones para llevar a cabo este trabajo tan grande como de ir y predicar el evangelio en Siria, en Chipre, Panfilia, Pisidia, Liconia y estos otros lugares. Les ayudó y fue algo que ellos hicieron. Hechos 14, vean conmigo ahí en Hechos 14. Y a ver, Hechos 14, versículos 21 al 23. Que los ancianos, si no me equivoco, fueron los que oraron y también ayunaron por el fin de preparar sus mentes y ayudarle a Pablo y a Bernabé. Dice Hechos 14, versículo 21 al 23. Después de que habían predicado el evangelio en esa ciudad y habían hecho muchos discípulos, regresaron a Listra y a Iconio y a Antioquía, reforzando las almas de los discípulos, animando
que continuaran en la fe y diciendo, por muchas tribulaciones debemos nosotros entrar al reino de Dios. Y cuando habían nombrado ancianos para ellos en cada iglesia, y habiendo orado y ayunado, les mandaron en el Señor en quien ellos habían creído. Entonces vemos de que sí, había ayuno, había oración con el fin de lograr el fin que tenían ellos planeado. Y luego vemos ahí en Hechos 6, en Hechos 13, de que habían imponido las manos. Pero ahora vamos a empezar ahí en Hechos 13, versículo 4, para progresar en este capítulo de Bernabé y ahora, de Bernabé y Saulo ahora llegando en Chipre. Es lo que hicieron ellos en Siria, pero ahora están ellos en Chipre. ¿Cuál era el fin que lograron ellos hacer en Chipre? ¿Por qué fueron a Chipre? Bueno, aquí en la isla de Chipre hay unos hechos, unas realidades geográficas de Chipre. Chipre estaba a 43 millas sur del Asia menor, y 76 millas al oeste de Siria. Para los que les gusta la geografía, forma un triángulo. Perdón, déjenlo dibujo mejor. Pero los hechos bíblicos que a mí me interesan más es de que de aquí era Bernabé. Esta era su tierra natal. Y la cita está en Hechos 4:36. Bernabé era de Chipre. Y el evangelio ya se había predicado antes en Chipre. Hechos 11:19. Y había una iglesia en Antioquía de Siria, la iglesia de Antioquía en Siria había empezado una iglesia en Chipre, que lo leemos allí en Hechos 11 y en el versículo, Hechos 11, versículo 20. Y con el tiempo, en Hechos 15, versículo 39, Bernabé y Juan Marcos y Bernabé en Hechos 15, versículo 39, después iban a regresar a Chipre, después de que Pablo ya no quería nada que ver con Juan Marcos. Bernabé iba a tomar a Juan Marcos y se lo iba a llevar aquí para darle más fuerzas y visitar a Chipre de nuevo. Lo que es interesante es que el Espíritu envió a Bernabé y a Pablo a Chipre, un lugar muy conocido por Bernabé, un lugar pues obviamente como era su ciudad natal. Pero ¿qué es lo más importante de Chipre? Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes es que cuando Pablo y Bernabé llegaron aquí a Chipre, fueron directamente a las sinagogas. Leamos ahí en el versículo 5. Y cuando llegaron a Salamis, empezaron a predicar la palabra del Señor en las sinagogas de los judíos, y también tenían con ellos a Juan Marcos. Bueno, este joven, Juan Marcos, es muy interesante. Juan Marcos es el mismo que es mencionado como el que salió corriendo desnudo ayer en el libro de Hechos, y también es el mismo que escribió el Evangelio de Marcos. Pero aquí aparentemente es un joven que está iniciando su carrera como misionero. Pero aquí está Juan Marcos con Bernabé y Pablo. Con el tiempo, Juan Marcos se le va a dar miedo, mamitis, yo no sé qué pasa con él, que no quiere seguir con Pablo y Bernabé y decide regresarse a su casa. Pero por el momento aquí está acompañando a Bernabé y a Juan Marcos. Llegan aquí y ve algo muy interesante, Juan Marcos. Ve aquí a un mago, a Jesús y a Elima, ¿verdad?
Dice aquí que en el versículo 6, cuando habían pasado por toda la isla hasta llegar a Pafos, encontraron a un mago que era un falso profeta judío que se llamaba Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulus, un hombre de inteligencia. Su hermano Andrés también que iban. Y luego de repente algo pasa, ya sea la comunicación internet o otro detalle, otra cosa que haya pasado. Pero vamos a esperar un rato a ver si entra otra vez. Ahí está de nuevo, hermano. Si puede accionar su micrófono, hermano Rangel, Eduardo. ¿Sí ven la pantalla, pues? Ahí se mira, hermano. Sí, muy bien. Disculpen. Vamos a verificar por el versículo 6. El versículo 6 al 8. Elimas era un mago falso de las artes de la magia negra. Y él no quería que Sergio Pablo escuchara el evangelio. Era una molestia. Seguía ahí interfiriéndose o entrometiéndose, en lo que se estaba predicando. Yo no sé cuál era su fin, si él estaba trabajando con el diablo o cuál era su onda. Pero en fin, Pablo le llama la atención, ¿verdad? Dice en el versículo 8, pero Elimas el mago, porque así era traducido su nombre, estaba oponiéndose y buscando de hacer que el procónsul se fuera de la fe, se alejara de la fe. En versículo 9, pero Saulo, que también era conocido como Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó su vista o su mirada en él, y le dijo: tú, quien estás lleno de decepción y fraude, hijo del diablo, enemigo de toda la justicia, ¿por qué no dejas de hacer mal el camino de Dios? Y luego le da una maldición, le pronuncia una maldición y lo hace ciego. Para mí es algo muy interesante lo que sucede aquí, en que el hombre quien antes recibió la maldición de estar ciego, o sea, Pablo, ahora pronuncia como maldición la ceguera. No tengo más que eso, pero para mí es muy interesante de que Pablo maldiga a alguien con la ceguera, sabiendo lo importante que es la vista, y ahora a este mago pues lo hace ciego. Y en el versículo 11, e inmediatamente pues está ciego y está ahora buscando a la gente, o está buscando a alguien que le ayude con la vista. Qué ridiculez, ¿no? De estar ahí, uno que hacía las artes mágicas, y no sé si con barajas o hacía que un conejo saliera de un sombrero, no sé qué es lo que él estaba haciendo, pero ahora está él palpando con las manos, pidiendo que alguien le ayude a caminar. En versículo 12, entonces el procónsul creyó y vio lo que había sucedido y estaba asombrado por la enseñanza que Pablo y Bernabé
estaban haciendo. Y pues eso fue muy importante para la propagación y la predicación del Evangelio. Ahora hago esta pregunta. ¿Deberíamos nosotros emular o hacer lo mismo que hizo Pablo en maldecir a aquellas personas que se oponen a la predicación del Evangelio? Y hago la pregunta para que me la contesten. ¿Deberíamos hacer lo mismo que hizo Pablo en maldecir a las personas que se oponen a la predicación del Evangelio? Y voy a abrir el espacio para discusión. Ya. No, hermano. Yo creo que no, hermano. No podemos hacer eso, no debemos de hacer eso, porque en primer lugar, pues no estamos en la era milagrosa, pero también va en contra de lo que dice la palabra de Dios, no hacer mal a nadie. No podemos maldecir milagrosamente como lo hizo Pablo aquí, que lo cegó. Pero sí podemos hacer mal. Ok, ¿alguien más? No podemos maldecir, pero sí podemos proferir algunas palabras. Como por ejemplo lo que dijo el arcángel al diablo: el Señor te reprenda, o Dios te bendiga, o Dios abra tus ojos. No meramente maldecirlo, pero sí podemos hablar o decir palabras que sean correctas. Muy bien, ¿alguien más? Nadie más. ¿Podemos decir quizás que Dios te reprenda? Sí, creo que sí, hermano. Muy bien, lo dejamos para más plática. Pero ahí está una cita que comparto con ustedes, 2 Timoteo 2, 24 al 26. Sigamos con el capítulo porque es largo. Perdón, hermano, aprovechando esta oportunidad, yo tengo el 6% de batería, por si me llego a cortar, sepan que es por eso. No tengo luz desde hace un buen rato. O sea, se le fue el foco. Se me fue el foco y el que tengo integrado no funciona. El de la frente, muy bien. Regresemos a Hechos 13. Gracias por el aviso, hermano. Hechos 13. Y ya puede cerrar su micrófono. Hechos 13. Y ahora en el versículo 13. Ahora Pablo y sus compañeros van a viajar, terminando su trabajo, lo que iban a hacer ahí en Chipre. Ahora en el versículo 13 van a Antioquía de Pisidia, de esta área. ¿Dónde queda Pisidia? Aquí, por acá. Y dice en el versículo 13 que van de Pafos a Perga en Panfilia, pero Juan Marcos los dejó y regresó a Jerusalén. No sabemos por qué, no sabemos si se molestó o le dio miedo, pero ya no está viajando con ellos. Juan Marcos se fue. Se entiende de que parece ser que Pablo lo tomó como que los desertó, los abandonó. Pero en fin, ya no está con ellos. Pablo lo toma como una ofensa personal. Juan Marcos después lo toma él, lo toma y le ayuda. Pero
yo sí noto esto, de que en una ocasión, cuando Pablo era Saulo, nadie le tenía paciencia ni confianza excepto Bernabé. Y ahora que Juan Marcos necesita a alguien que le tenga paciencia, que le tenga compasión y tome el tiempo para instruirlo, Saulo no tiene ese tiempo ni esa paciencia. Y después, cuando Pablo está encarcelado, dice Pablo, necesito que me envíes a Juan Marcos porque me es útil. Pero en ese momento, Pablo no tiene el tiempo para dedicarle a Juan Marcos. Versículo 15 dice, después de leer, después de la lectura de la ley y los profetas en la sinagoga, los oficiales los oficiales le enviaron diciendo, hermanos, si tiene una palabra de exhortación para la gente, entonces pueden hablar. Y Pablo, aprovechándose de la oportunidad, se paró y haciéndole la señal con la mano, que era muy común, cuando alguien iba a tomar la palabra, empezó a hablar y les da una instrucción o un sermón desde el Antiguo Testamento, y Pablo le recuerda a Israel que tan amoroso y lleno de gracia fue Dios con Israel. Qué tan amoroso y lleno de gracia Dios ha sido con Israel, cuando les habla de los ateos, de los jerjeseos, de los amoreos, de los cananeos, de los pericitas, de los aveos, empieza con toda desde Deuteronomio 7, les da la historia. Y podemos conectarlo con Romanos 10, las bendiciones, Romanos 9 y Romanos 10. En el versículo 17 dice, el Dios de esta gente Israel escogió a nuestros padres y los hizo una gente grande durante su estadía en la tierra de Egipto, con un brazo extendido, y los sacó de esa tierra. Y por un periodo de como unos 40 años los aguantó, o sea, los toleró en el desierto. Y cuando él había destruido 7 naciones en la tierra de Canaán y les destruyó la tierra como una herencia, todo lo que tomó como unos 450 años, después de esta cosa les dio jueces hasta Samuel el profeta. Y luego ustedes le pidieron un rey, y Dios les dio a Saúl, el hijo de Quis, un hombre de la tribu de Benjamín, por 40 años. Después lo quitó y les levantó a David para ser su rey, según él también testificó y les dijo, les encontré a David, el hijo de Jesse, un hombre de mi corazón que va a ser toda mi voluntad. Y de ese descender, y sigue hablando y hablando, obviamente haciendo la línea de que de ahí sacó a Jesús, de ahí vino Jesús. Versículo 24, después de que Juan había proclamado, antes de su venida del bautismo, del arrepentimiento a toda la gente de Israel, y mientras que Juan estaba cumpliendo su curso y seguía diciendo, ¿qué suponen ustedes que soy? ¿Acaso no soy yo? Yo no soy él, pero uno viene después de mí, que yo no soy digno. Ya está hablando ahí en la profecía, versículo 26, hermanos, los hijos de la familia de Abraham, y ustedes que temen a Dios, para nosotros el mensaje de la salvación se nos fue dado. Y sigue con este mensaje de salvación, con este mensaje de que otra vez viene siendo el mensaje de Cristo. Y note cómo termina en el versículo que viene siendo versículo 27. Para aquellos que viven en Jerusalén y aquellos que son los que mandan, reconociéndolo ni a él
o sea, ni a Jesús, ni a lo que enseñaron los profetas, que se leen cada sábado, que fue cumplido cuando lo condenaron, y aquellos que no encontraron ninguna razón para haberlo matado, y le pidieron a Pilato que lo mataran en la cruz, cuando ellos habían hecho todo esto que fue escrito según el Señor, que después de haberlo matado, según lo que fue escrito acerca de Jesús, lo quitaron de la cruz, lo sepultaron en una tumba, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Y por varios días apareció a aquellos que vinieron con él desde Galilea a Jerusalén, y a los mismos que ahora son testigos a la gente. Y nosotros le predicamos a ustedes las buenas nuevas de la promesa que fue hecha a los padres, que Dios ha cumplido esta promesa a sus hijos, en que resucitó a Jesús, tal como fue escrito en el segundo salmo: tú eres mi hijo, que hoy y habla de la profecía de Salmo 2, que también se cumplió o se habló en Romanos 1, versículo 4, que de ese hecho lo ha resucitado entre los muertos, y que no va a regresar, que no va a sufrir, que no se va a pudrir en el sepulcro. Ahora, ¿cuál fue la respuesta a este sermón? En el versículo 42 vemos la respuesta. La gente le seguía pidiendo, declarando, casi rogándole a Pablo y a Bernabé, que se quedaran hasta el siguiente día de reposo. Y cuando este sermón, esta junta en la sinagoga se había terminado, muchos de los judíos que temían a Dios y los prosélitas siguieron a Pablo y Bernabé, quien, hablándoles a ellos, estaban pidiéndole que siguieran en la gracia de Dios. Y en el versículo 44, el sábado siguiente, casi toda la ciudad se juntó para escuchar la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron a estas multitudes, se llenaron de envidia y empezaron a contradecir las cosas que Pablo había hablado, y estaban blasfemando. Todo lo que Pablo predicó con la historia, que esto se le llama la apologética, o sea, él estaba dando evidencias históricas que nadie podía contradecir, porque todos creían y estaban de acuerdo con lo que Pablo había predicado, desde allá desde el versículo 29 hasta el versículo 41, pero cuando los judíos vieron de que las multitudes habían regresado y querían saber más, querían escuchar más del Evangelio, cuando Pablo hizo conexión de lo histórico a la resurrección de Jesús, esos judíos empezaron a contradecir y decirte que lo que Pablo estaba diciendo era mentira. A eso se le llama blasfemia. Y estos judíos, al igual que los gentiles, escucharon el Evangelio por boca de Pablo y Bernabé. Y como resultado, muchos estaban felices y glorificaron la palabra o el Evangelio, y muchos creyeron. En el versículo 48, cuando los gentiles escucharon esto, empezaron a regocijarse y glorificando la palabra del Señor, y tantos como habían creído, se les dio la vida eterna, o tantos como se les había puesto la vida eterna creyeron, es decir, que ellos obedecieron el Evangelio. En Hechos 13, versículo 47, esta es una cita de Isaías 46 e Isaías 49. Esta gente escuchó el Evangelio y obedeció el Evangelio. Ahora, en el versículo 49, y la palabra del Señor se siguió predicando por toda la región. Fíjense aquí en el mapa. Por toda esta región se siguió predicando el Evangelio,
¿Quién la predicó? Bueno, Pablo, Bernabé, pero también todos estos gentiles ahora que habían escuchado el evangelio y que habían creído, ahora ellos salen a predicar el evangelio por todas estas regiones, y la gran comisión es que el evangelio se iba a predicar por todo el mundo. Y cuando uno obedece el evangelio, porque no puede retenerlo, tiene que compartir el evangelio con todos aquellos que no son cristianos. Y se va a ir multiplicando la palabra de Dios por doquiera que esta gente vaya saliendo. Y así es como crece el evangelio. Noten el versículo 50, pero los judíos incitaron a las mujeres devotas y de prominencia y a los hombres que eran importantes de la ciudad, e instigaron a una persecución contra Pablo y Bernabé, y los echaron fuera. Ahora, quizás nosotros digamos, pues qué gente tan mala que están persiguiendo a Pablo para que se salgan de Pisidia. ¿Por qué se van a salir de Pisidia? ¿Cuál es la necesidad? Para que Pablo y Bernabé salgan de Pisidia, como ya cumplieron con el mandamiento de predicar el evangelio aquí, ahora que salgan a predicar el evangelio a otros lugares y sigan con su viaje misionero a donde sea que el Espíritu Santo los vaya a llevar. Versículo 51. Pero ellos se sacudieron la tierra de sus sandalias, de sus zapatos, y ahora después de ahí van a salir a Iconio, que viene siendo acá, a Iconio, y los discípulos continuamente estaban llenos de regocijo y con el Espíritu Santo. Y en el capítulo 14 los encontramos acá en Iconio. Ahora, lo que yo creo que es muy importante de ver del capítulo 13 es de que Pablo y Bernabé jamás dejaron de predicar el evangelio. Se encontraron con un mago, se encontraron con oposición en donde quiera que fueron, se encontraron con tumultos, pero siempre al hacer el trabajo de Dios tenían al Espíritu Santo con ellos, tenían la palabra de Cristo y tenían éxito al hacer lo que Dios les había ordenado. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a nuestro hermano Eduardo. Hubo poquita dificultad cuando se salió Eduardo, pero pudo regresar y continuar con su tema, con su estudio. Qué bueno que pudo terminarlo. Así de que vamos a permitir que nuestro hermano Jorge nos cierre esta parte con una oración, y luego después continuaremos con un poquito más de hablar acerca de lo que se ha presentado. Nuestro hermano Jorge tiene la oración. Vamos a orar, hermanos. Nuestro Padre, Dios Todopoderoso, le damos gracias, Padre, por este privilegio que tenemos para estar aquí juntos. Pedimos que bendiga a cada uno de nosotros, Padre, a nuestras familias, a nuestros hermanos, que también obran igualmente en su obra, Padre. Pedimos que bendiga a cada uno de ellos, que continúe con nosotros, Padre, como continuamos viviendo en este mundo, viviendo para continuar predicando y enseñar su palabra a muchos que están dispuestos a escuchar. Le damos gracias, Padre, a todos los que están aquí y que escucharon este estudio a través del nombre más precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Ahora vamos a ver si hay hermanos que quieren comentar de nuestro hermano, lo que nuestro hermano ha enseñado. Nos dio mucha información en este capítulo tan largo, pero lo hizo de una manera que pudo terminar y dio bastante información muy clara.
Vamos a principiar con nuestro hermano Osvaldo, si nos gusta comentar algo sobre lo que nuestro hermano enseñó, y luego Moisés Algara, Ramón Pong y Jorge. Osvaldo. No, hermano, solo agradecer al hermano el estudio y muy buena la presentación. Pues prácticamente el libro de los Hechos es un libro en el cual nos enseña mucho acerca de la predicación del Evangelio y cómo llevar a la gente al Evangelio de Jesucristo. Y pues eso es algo que tenemos que aprender y seguir enseñando. Es lo que vamos a continuar viendo en el verso 14, en el capítulo 14. Muchas gracias, hermano, que Dios le bendiga. Muy bien, creo que Moisés. No se oye, hermano. ¿Ahí? Muy apenas. No, necesitas subirle el volumen. A ver, ¿por ahí? Ahí sí, hermano. Ahí, hermano. Ahí sí. Está un poquito mejor. Sí, es que por el micrófono. He tenido problemas de conexión a internet. No, es un poco cortado. Bueno, pues, disculpen. Nada más quiero agradecer a nuestro hermano Rangel, ¿verdad? Acerca de la presentación que ha hecho. Creo que ha sido muy gráfico en su presentación, muy claro también, al poner los mapas que nos guiaron en esto de iluminarnos un poco más en cuanto a las regiones que Pablo inició, ¿verdad? Vemos el inicio del postulado de Pablo, ¿verdad? Junto a uno de sus primeros colaboradores fue Bernabé. Y nada más me llama la atención, hermanos, cómo Lucas nos da detalles en particular, como el caso de lo que ha comentado el hermano Rangel, ¿verdad? De Juan Marcos, que quién fue este personaje y cómo surge, ¿verdad? Pero nos demuestra, eso nada más nos demuestra que ellos fueron hombres como nosotros, como actualmente lo somos, con defectos y virtudes, y que se esforzaron en hacer la voluntad de Dios. Vemos también ya ampliamente lo que el hermano explicó sobre los lugares donde Pablo comenzó a predicar, el éxito que tuvo, aunque también tuvo algunas dificultades como fue el resto de la Pero al final de cuentas es muy claro, hermano Rangel, Eduardo, que Dios le bendiga. Gracias. Muy bien, creo que es Ramón. No, yo, hermano. ¿Sí me escuchan, hermano? Andrés Pong. Hermano Pong, ¿tiene su lugar? Sí, solamente para agradecerle a nuestro hermano Rangel por su trabajo. También, como dice el hermano Moisés, muy gráfico y con mucha información que difícilmente se entendería si no se regresara a los capítulos anteriores y se pasara a los capítulos posteriores. Así de que gracias, hermano Eduardo, por ese trabajo, y qué lástima que no lo pude grabar en voz. Ojalá y lo pueda hacer un video para poderlo poner en la página. Dios les bendiga. Ahora sí, nuestro hermano Ramón. De igual manera, muchas gracias, hermano Edward. ¿Sí me escuchan bien? Sí, hermano. Yo pienso, hermanos, que así como nuestro hermano estaba mencionando al principio de su predicación, de esta persona, ¿verdad? Que era como un negrito. Yo pienso que era algo difícil para el judío y para el gentil estar juntos en aquel tiempo.
era cuando pienso que en el principio no entendían en su totalidad que no debe de haber diferencias entre hermanos, ¿verdad? Ya cristianos. Yo cuando estuve viviendo allá en Estados Unidos, varias personas me platicaron que muchos años atrás, por ejemplo, los negritos no se juntaban, no se sentaban con los güeritos. Había baños de güeros, había baños de negros. Era algo feo, ¿verdad? Y pienso que hasta la fecha todavía falta mucho trabajo en eso. Una vez yo vivía ahí en Calera, hermano Edward, y una vez invitaron al hermano Javier ahí por Helena, no recuerdo cómo se llama, una iglesia grande que está ahí, de americanos, e invitaron a toda la iglesia hispana donde nosotros nos reuníamos. Íbamos a cantar himnos, a hacer oraciones y a convivir. Y cuando nos juntamos, todos los hispanos empezaron a hacer sus grupitos, a sentarse por allá, todos juntos, puros hispanos. ¿Por qué será, hermano? No, pues, y mira, hermano, y estábamos así cuando se paró un hermano ahí, yo me imagino que era anciano ahí, llamó al hermano Javier y que le dice, mira, hermanos, el propósito por el cual los invitamos a estar reunidos aquí todos juntos es porque queremos convivir. Nadie se va, hispanos o ya con hispanos, no. Queremos estar juntos, nosotros con ellos. Si hay alguien que no entiende la plática, no importa que no entienda, pero queremos que estemos aquí. Porque queremos, el propósito, dice, de esta reunión es para que nos demos cuenta que todos somos iguales y que debe de haber amor entre nosotros y ustedes y entre todas las personas. Y pues a mí me pareció muy bonito eso, que estos hermanos tuvieran esa idea, ¿verdad? Porque verdaderamente así debería de ser. Así debería de ser, hermano. Y me acordé ahorita que usted estaba explicando al principio de su predicación, hermano. Muchas gracias, hermano. Que Dios le bendiga. Muy bien, gracias, hermano. Nuestro hermano Ramón. Ahora le damos el tiempo a nuestro hermano Jorge. Pues, como siempre, gracias, hermano Eduardo, por su presentación. Puedo decir de lo que está hablando el hermano Ramón, pues las cosas en los Estados Unidos son un poco diferentes al resto del mundo. La costumbre que se ha venido haciendo en los Estados Unidos entre diferentes razas es un problema grande en los Estados Unidos, diferente a otras partes del mundo. Es más, la palabra que ustedes usan para describir a personas morenas es una ofensa a ciertas personas, a las personas morenas, porque así le decimos. Y aquí en Belice, donde yo soy, nosotros somos nosotros, todos, de diferentes colores. Si ustedes pueden llegar aquí, el hermano Andrés ha venido acá, y aquí no hay diferencia. Aquí tenemos cristianos, los más morenos, y más claros. No tenemos como los Estados Unidos, como ustedes dicen, güeros. No tenemos aquí, pero aquí tenemos diferentes clases de razas y no es un problema para nosotros. Pero en lugares como los Estados Unidos viene a ser un problema. Viendo en Hechos capítulo 13 o a través del libro de Hechos, ellos eran más como nosotros aquí en Belice, donde los judíos, cuando hablamos de la palabra prosélitos, los judíos andaban predicando a gentiles, convirtiéndolos al judaísmo, y habían judíos de diferentes colores. No solamente, es más, no habían judíos, pues había diferentes colores de judíos.
para ellos se le hacía más fácil, como aquí en Belice. Pero comparándolo a lo que sucede en los Estados Unidos, entiendo yo la diferencia. El hermano Eduardo y personas que viven en los Estados Unidos han experimentado que es diferente, y entiendo la situación, que es correcto, es bueno, ¿no?, tratando de traer junto a todas las razas, pero en un lugar donde la gente se ha dividido por diferentes razones, viene a ser un problema un poco más difícil. Pero gracias, hermano Eduardo. Yo creo que Hechos capítulo 13, puede venir muchas preguntas al leer el capítulo, pues viendo las cosas que sucedieron. Pero si realmente estudiamos para simplemente pues entender la situación, por ejemplo, con Pablo y Bernabé y Juan Marcos, Bernabé era familia de Juan Marcos y conocía la situación de Juan Marcos, y Juan Marcos tenía que regresar a Jerusalén porque él era de Jerusalén, pero no nos dicen las escrituras por qué. Y yo creo que él tenía una buena razón para regresar, pero Pablo era un hombre de pie a la letra, podemos decir, desde cuando era judío, fariseo. Él todo lo hacía, y él, cuando él dice voy a hacer esto, así es. Y cuando hay personas que no importa que sea la razón, que no pueden hacerlo y dejan, pues él ya no te va a volver a llamar, y ese será el problema que tenían ellos. Pero como siempre, quiero decir, hermano, no quiero tomar mucho tiempo, hermano Eduardo, gracias por la presentación. Se necesita un mapa, empezando de Hechos capítulo 13, porque ahí empezamos a ver las jornadas y los viajes, y es importante mirar y que todos vean las diferentes partes del mapa en el Imperio Romano. Así que gracias, hermano, por su presentación, por el estudio. Espero que siga presentando y estudiando la palabra de Dios, y que muchos más puedan escucharla. Gracias, hermano. Creo que cuando leemos el Cantar de los Cantares, ahí Salomón hace una distinción entre el color de la piel, cuando le identifica a su mujer, cuando su mujer se identifica en ser más oscura que sus hermanos, pero no por la raza, sino porque está trabajando en el sol. Muy bien. Yo creo que me toca a mí unas pocas palabras nomás. Estoy de acuerdo con lo que todos los hermanos aquí mencionaron. De la lección de nuestro hermano estuvo muy buena. Aparte, yo quería decir como eso de Juan Marcos, que se regresó. Es cierto que no nos dice por qué, pero cosas como estas, que no se nos dice, los sectarios de ahí se agarran y comienzan diciendo tantas cosas. Se fue porque le echaba menos a su esposa, le echaba menos a su familia, o porque se cansó de andar con Pablo porque era muy estricto, o salen con tantas cosas. Bueno, este es nomás un ejemplo con que los sectarios le ponen y le quitan y hacen una ensalada con la palabra de Dios, pero mejor es nomás dejarlo así. No sabemos por qué, solamente Dios sabe por qué. Yo también recuerdo cuando los de color no eran muy importantes aquí en los Estados Unidos. Yo recuerdo, me platican a mí, me platicaban mis abuelos y todo, que había restaurantes aquí en el pueblo de donde yo vivo, que decía: no permitimos a esta gente, ni a los, decía ahí, ni a los mexicanos. Sí, a ti te tocó en la escuela, me decía que había fuentes de agua para negros y fuentes de agua para latinos y fuentes de agua para gente blanca. Sí, estaba fea la cosa, y yo lo siento por lo de color más, porque ellos se me quedó sufrieron más. Tenían que, si querían comer en un restaurante, tenían que comer atrás, allá atrás donde estaban los trabajadores, y era duro. Pero el punto es que yo quería llegar con esto de la gente de color, que ahora, hermanos, si se fijan ustedes, aquí en Estados Unidos son los mejores en los deportes. Qué cosa, ¿no? Rebasaron a todas las otras razas.
y está buenos para el basquetbol, para el fútbol y todo eso, y sobresalen. Pero no sé si Dios tendrá algo que ver con eso, de cómo fueron maltratados y ahora ya han subido mucho. Pero como dije yo al principio, se habló de muchas cosas en este estudio. Yo entiendo, Eduardo tuvo que regresar a ciertos capítulos para dar explicación de ciertos pasajes, porque a veces nos dice poquito más en otros libros, pero creo que hizo un buen trabajo en cómo lo presentó, especialmente como dijimos que es un capítulo bastante grande, bastante largo. Gracias, hermano Eduardo, fírmese adelante. Vamos a hacer una oración para finalizar, y después de esto, de la oración, le paso el tiempo a nuestro hermano Andrés Pong. Vamos a orar y yo voy a dirigir oración. Oremos, hermanos. Jehová nuestro Dios, que moras en los cielos y donde quiera, muchas gracias te damos por habernos permitido estar en esta plataforma, por habernos dado la oportunidad de escuchar a nuestro hermano Eduardo Rangel enseñar sobre Hechos 13. Bendito Dios, te pedimos que nos ayudes a meditar en todo lo que se presentó y nos ayude a seguir creciendo más nosotros como predicadores, seguir añadiendo estas cosas a nuestra fe y así ser más sabios delante de ti. Padre Celestial, te pedimos también por todos los que van a oír o están oyendo en estos momentos lo que se enseñó. Padre Celestial, bendice los corazones, bendice las mentes y todas aquellas personas, abra los corazones como se hizo con Lidia. Bendito Dios, ayúdales a todas estas personas para que puedan ver la luz del Evangelio y que tu palabra, el Evangelio, es lo único bajo Cristo que nos puede salvar. Padre Celestial, estamos contentos y agradecidos por tantas cosas que tú nos das, tantas bendiciones. A veces nos das más de lo que necesitamos y por ello te damos la honra y la gloria. Padre Celestial, sigue bendiciendo a Eduardo, que él siga predicando tu palabra, y ahora que se va a mover a otro lugar, Padre Celestial, sé con él también y su familia para que le vaya bien y también pueda trabajar con mucha gente y pueda traer muchas almas al Evangelio y pueda hacer buen trabajo ahí con los hermanos. En Cristo lo pedimos y damos gracias por todo. Amén. Amén. Hermano Pong.